bienvenidos a esta rueda de prensa. Mi nombre es Lucía Herrera Torres, soy decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Granada, en el campus universitario de Melilla. Intervendrán conmigo Nisma Mohamed El Funti, de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, y Gloria María Rodríguez, de la Asociación Autismo Melilla. Este año celebramos la Semana de Acción Mundial por la Educación 2021, del 26 al 30 de abril, bajo el lema 1000 millones de voces. Las entidades que forman parte de la campaña mundial por la educación en Melilla son ACCEN, Aspáñez, Autismo Melilla, Cañada Viva, Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, FAMPA, Ecologistas en Acción Gelaya, Melilla Coge, Melilla con Bici, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, NANA, Oxígeno Laboratorio Cultural, SATESTES y Save the Children. Durante el pico de la pandemia COVID-19 se calcula que unos 1.500 millones de estudiantes vieron cómo se detenía o interrumpía su educación. Los sistemas educativos continúan enfrentándose a una crisis devastadora. Los retos que rodean la financiación pública y la siempre creciente presión sobre los servicios públicos tienen como resultado una menor prioridad de la educación. Aunque algunos estudiantes han regresado a la escuela, las medidas de confinamiento han agrandado la brecha digital debido a la inequidad social y de género, la que sufren muchas comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y exclusión. Las niñas y niños con discapacidad y otros grupos especialmente vulnerables como personas refugiadas y personas desplazadas. Por esta razón, desde las organizaciones participantes en la campaña mundial por la educación de Melilla, solicitamos a las administraciones competentes. Buenos días, soy Nisma de Movimiento por la Paz. Voy a seguir leyendo la rueda de prensa. En el ámbito de cooperación internacional, primero, que continúen trabajando hacia el objetivo de destinar el 0,7% de renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo y dediquen un 20% de la misma a la educación. Segundo, que apoyen el esfuerzo multilateral a través de fondos internacionales como la Asociación Mundial por la Educación y el Fondo de Educación Canon Way, que tienen como objetivo financiar el desarrollo de la educación. 3. Que defiendan el esfuerzo y el rol de la sociedad civil organizada, que conoce a fondo las necesidades reales de las comunidades más desfavorecidas de los países en donde nuestra cooperación está presente. 4. Que actúen urgentemente para aliviar la deuda de los países menos desarrollados, incluyendo medidas que alienten la inversión en servicios públicos básicos como la educación. 5. Pedimos que no olviden la necesaria inversión en educación para la ciudadanía global. En el ámbito educativo en España, que aseguren los incrementos en el presupuesto educativo prioritariamente hacia aquellas personas y colectivos más vulnerables. 7. Que atiendan adecuadamente a la profesión docente. Sin ellos y ellas no habrá posibilidad de alcanzar una educación de calidad, equitativa e inclusiva en España. 8. Que sigan trabajando para aumentar los recursos internos disponibles para la educación y otros servicios públicos. Buenos días, soy Gloria de Autismo Melilla. En Melilla nos encontramos con una situación en la que el alumnado está perdiendo parte importante de su jornada escolar al tener las aulas saturadas de estudiantes. Especialmente se están viendo afectados los sectores más vulnerables que, por ejemplo, no cuentan con el apoyo informático correspondiente y necesario para adaptarse a las nuevas circunstancias educativas. Además, continuamos con la problemática de las alumnas y alumnos sin escolarizar, a pesar de que se cuenta incluso con resoluciones de organismos internacionales al efecto. Os animamos a apoyar esta campaña de la educación visitando nuestras redes sociales CME Melilla y la página de la CME España, donde encontraréis todo el material correspondiente a este año, y movilizando las actividades realizadas por todas las entidades y organizaciones participantes en la CME de Melilla. Por una educación de calidad, 1000 millones de voces para la educación. Este sería nuestro manifiesto para el 2021, la campaña del 2021. Bueno, muy bien. Ángel, si tienes alguna pregunta... si no, me gustaría a mí preguntar algunas cosas.
Bueno, mientras Ángel se manifiesta, para no hacer... por mi parte no. Bueno, quería preguntar, ¿por qué consideráis, una pregunta al grupo, ¿por qué consideráis que es tan importante la educación dentro de la Agenda 2030? Bueno, yo si queréis contesto, porque estamos formando a los futuros educadores y a los futuros maestros y maestras. O sea, ¿por qué es tan importante? Porque la educación es lo que genera el futuro. Entonces, tenemos que apostar por la educación como de forma decidida, porque nos permite eliminar barreras sociales, culturales, nos permite ese ascenso en la sociedad en el ámbito económico, en el ámbito de la formación y en la creación de ciudadanos. Los futuros profesionales van a estar y van a pasar por la educación, desde educación infantil hasta el ámbito universitario. Por lo tanto, independientemente del color político que gobierne en cada momento, la educación es cuestión de todas y de todos. Entonces, yo estoy totalmente convencida de ello. Claro. ¿Qué actividades soléis hacer normalmente y qué actividades habéis hecho este año? Ya pregunto a vosotros. Bueno, pues yo os digo en la facultad y ahora decir en el resto de asociaciones. En la facultad normalmente siempre hemos participado de forma activa en la plaza multifuncional con distintos talleres de pintacara, de distintas actividades, porque nuestro alumnado, tanto de infantil, primaria como de educación social, está muy comprometido con este ámbito. Lamentablemente por la COVID-19 ni el año pasado ni este hemos podido participar, pero sí este año, ya que tenemos esa presencialidad segura en las aulas universitarias, lo que hemos ido haciendo es, en el ámbito de las redes, pues divulgar toda la información, todo el tema de unidades didácticas, información, el lema y los distintos oradores de la campaña mundial por la educación. Y además, el martes por la tarde, con un grupo de estudiantes de las 4 titulaciones, educación infantil, primaria, educación social y el doble grado en educación primaria y ciencias de la actividad física y del deporte, nos fuimos al aire libre a las pistas deportivas que hay en la parte de atrás, donde se supone que a partir de mayo nos empezarán a construir ese pabellón deportivo tan esperado. Y la idea era, pues bueno, basándonos en esa idea de 1.000 millones de voces, que entonaran palabras clave y words sobre qué es para ellos la educación. Entonces, y para ellas. Entonces, claro, evidentemente, el alumnado de educación social que decía, pues, compromiso social, por ejemplo, el delegado del doble grado que estaba también, entusiasmo, alumnas también libertad, habilidad, competencia. Entonces, son sinónimos de qué significa la educación para todos. Entonces, y también hicieron como un esbozo, que eso sí es verdad que no nos dio tiempo, de una pancarta en la que se pusiera una frase del Principito en la que se pone de manifiesto que, bueno, comparándola con la educación, que durará tanto como la amemos y la cuidemos. Y por lo tanto, era también algo que hicieron como un boceto y que quedaba muy bien. Y Laila estuvo participando también en ese acto como vicedecana de estudiantes con el alumnado. Y ya me callo y que participen los demás también, las demás asociaciones. Muchas gracias. Para Autismo Melilla, ¿cómo habéis vivido este año la colaboración? Pues este año tan atípico que se nos ha presentado, hemos hecho unos materiales en los que intentábamos representar las distintas voces que tenemos en la educación hoy en día. En un ejercicio porque nuestros usuarios y nuestros monitores viesen formas de una inclusión real, formas de cómo la educación colabora con la sociedad, cómo colabora con esa inclusión que comentábamos, por ejemplo. Hemos realizado pues esos unos materiales que los niños, en cada material había 5 o 6 bocas que tenían que simbolizar personas diferentes. Entonces, cada uno tenía un rol, cada boca de ese material tenía un rol, una personalidad diferente, unas esperanzas en el futuro de la educación, y esos ejercicios que hemos estado haciendo con ellos, por ejemplo, con el taller, dentro del taller de habilidades sociales, ha sido muy positivo para ellos, porque a veces pues, nos pasa un poco desapercibida el papel de la educación en nuestra vida. Y queríamos poner el énfasis en eso, en el énfasis en toda la pluralidad que tenemos de alumnado en todos los colectivos y en las posibilidades, sobre todo en eso, en las oportunidades y las posibilidades que se nos presentan por delante. Muy bien, muchas gracias. Nos gusta ver ese énfasis, ese interés tan maravilloso que tenéis.
Para Julia de Melilla Coge, ¿cómo han vivido vuestros niños la colaboración? Julia. No. Bueno, si os parece, comento un poquito Sí, vale. el tema de la campaña mundial de educación. Ya son 16 años los que llevamos haciéndolo. Recuerdo que la primera se hizo en el Dique Sur, con una cadena humana, reivindicando los derechos a la educación, y todas las actividades posteriormente. El acto central se ha hecho en la explanada San Lorenzo, la explanada multifuncional San Lorenzo. La verdad es que desde el principio ha tenido una gran acogida entre todas las distintas organizaciones, las organizaciones no gubernamentales de Melilla, y hemos tenido una gran participación en los centros, porque solamente se veía la punta del iceberg. La punta del iceberg era el acto final, el acto central. Pero anteriormente había un trabajo en clase, en la docencia, de los distintos niveles educativos, bastante importante. Este año, lógicamente, al tener un horario comprimido, se ha dificultado este trabajo y lógicamente, se ha enviado a todos los centros escolares las unidades didácticas y se ha procurado que las distintas ONG participantes, bueno, que las distintas organizaciones elaboren con sus usuarios y usuarias este tipo de materiales. En la sociedad nadie duda de la importancia de la educación. De hecho, uno de los objetivos fundamentales a nivel internacional y lo que la campaña pretende y busca y trata de implicar es que se cumplan los acuerdos internacionales que voluntariamente todos los países han adoptado por una educación de calidad a nivel mundial. Lo estamos viendo ahora también con la pandemia. O sea, no se trata de que algunos nos libremos de la falta de cultura o nos libremos del COVID en este momento. Es fundamental que toda la sociedad, que todo el mundo participe y tenga un nivel. José Luis, se te ha desconectado el micrófono. Yo creo que, no sé si se me ha escuchado mucho o no mucho, pero con lo que he dicho creo que hay suficiente. Y lo que sí hemos intentado es que trasladar al eje central de la campaña a nivel estatal, trasladar los distintos materiales que se han venido realizando por Aspanies, que es un material buenísimo, por Melilla Coge, por Accent, que ha hecho también un trabajo muy bonito, por las distintas organizaciones que han participado, o sea, por la facultad, a la campaña central para que ellos también lo difundan en sus redes sociales a nivel más amplio. Bueno, si alguien más quiere comentar un poco la actividad que ha hecho. Si queréis lo comento yo también. Perfecto. Claro, bueno, desde Movimiento por la Paz hemos participado siempre de forma presencial en la explanada también con las diferentes organizaciones, realizando actividades con nuestros alumnos también de práctica. Y bueno, nosotros por nuestra parte este año nos hemos adaptado un poquillo a las circunstancias y lo hemos trabajado pues con nuestros dos grupos, que siempre trabajamos primeramente con las familias y después con los grupos de alumnos y alumnas. Entonces, con la familia, este año, como no ha sido posible entrar en los centros educativos con el tema de talleres, hacerlo de forma presencial, pues trabajamos de forma telemática y hemos trabajado también pues a raíz de la unidad didáctica diseñada ya para la campaña. Y el tema fundamental es las emociones, cómo se han sentido durante la pandemia y antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, por otro lado, sí que se ha trabajado de forma presencial en el centro educativo con un grupo de alumnos de educación primaria. Se ha trabajado en la unidad didáctica y bueno, el proceso de cómo se ha trabajado es, al principio se ha hecho una lluvia de ideas de cómo se sienten los niños, ¿no? Su vivencia, su experiencia antes de la pandemia y durante la pandemia, ¿no? Y a través de esa lluvia de ideas, ese debate, se ha elaborado una pequeña historia, ¿no? Ilustrada en diferentes dibujos, ¿no? Que la han elaborado los niños y las niñas. Y bueno, después se ha formado un vídeo, se ha hecho un montaje con la participación de nuestra usuaria, que son las familias de la escuela de madre y padre, y las ilustraciones de los niños y finalmente el lema de 1000 millones de voces en diferentes lenguas, ¿no? En tamasí, en árabe, en español, en inglés, en francés, y esa ha sido nuestra aportación este año para la campaña mundial por la educación. ¿Han disfrutado los niños? Sí, muchísimo, la verdad.
Hemos estado desde la semana pasada, yo con la unidad didáctica y trabajando sobre todo porque nos pilló trabajando las emociones, entonces coincidía también con la unidad didáctica y nos metimos a saco. ¿Alguno más quiere participar? Bueno, pues entonces damos por concluida la rueda de prensa y nada, nos emplazamos a seguir trabajando. Durante el día de hoy y mañana seguiremos subiendo cosas a la red y para cualquier cosa estamos en contacto, ¿vale? Igualmente a los periodistas, cualquier pregunta que